Hola, bienvenidas. Este es otro capítulo. Hoy quiero hablar de patriarcado, así entrando al tema directamente. ¿Qué es el sistema patriarcal o qué entendemos por patriarcado? Patriarcado es el sistema en el que vivimos. Es una estructura social que está conformada por diferentes instituciones. Su misión de este sistema es destazar, vender y usar mujeres, explotarlas para acumular riqueza para los hombres. Eso es el sistema patriarcal. Tiene varias complejidades porque no solo es esa división la que existe en la sociedad, sino que existe también el racismo y existen las diferencias de clase creadas por el capitalismo. Así que esta dominación de hombres sobre mujeres tiene sus complejidades, quiere decir que es de todos los hombres sobre todas las mujeres, pero hay hombres que acumulan aún más poder sobre las mujeres. Por ejemplo, hay dueños de las redes de trata que son políticos, que son empresarios, que son hombres blancos, pero a quienes contratan, emplean para que secuestren a las mujeres de manera inmediata en nuestro contexto, por ejemplo en México, que son las mujeres que están desaparecidas, pues es a un hombre racializado, empobrecido, etc. Funcionan como una coalición, pero no es que tengan el mismo poder, y sí lo tienen, porque ese hombre, el vecino, el hombre trabajador, no tendrá ninguna consideración para secuestrarte y venderte en las redes de trata. Entonces, sí, el poder va variando, pero funcionan como equipo. Esos son los pactos entre los hombres. En el caso de las mujeres, puede ser que si eres una mujer blanca europea adinerada, pues tengas más protección con respecto a una mujer que tiene que trabajar diariamente, yendo a su trabajo, vendiendo en el mercado informal, etc. ¿Por qué? Porque en el caso de que seas una mujer rica, acaudalada, blanca, puedes pagar cierta protección de los hombres. Por ejemplo, voy a poner a un caso extremo como Paris Hilton, ¿no? Paris Hilton es una mujer rica, acaudalada, que le sobra dinero, tiene dinero para aventar al cielo y nadar en ese dinero. Ella, a pesar de ese dinero, sigue siendo una mujer. O sea que si Paris Hilton va caminando tranquilamente por la calle en México, no es inmune a violencia sexual, ni es inmune a un secuestro, ni es inmune a que la destacen. Es una mujer. Pero Paris Hilton puede contratar a guardaespaldas, puede contratar a un equipo de seguridad que la protege. ¿Y a quién contratan? Contrata a hombres. Se tiene el poder adquisitivo para pagar esos servicios, pero no es inmune de nueva cuenta. Estas mujeres, Paris Hilton y todas las mujeres acaudaladas y adineradas, además ejercen violencia o presión sobre mujeres empobrecidas. ¿Qué casos tenemos? Muchos, ni siquiera es que tengan que ser Paris Hilton. Hay una normalización en explotar mujeres para hacer el aseo, por ejemplo, en diferentes casas, en los edificios, etc. Eso es explotación y se les paga una miseria, es nada. Entonces, ese ejercicio de violencia es de mujer a mujer, no por ser mujeres, sino por clase social, ¿no? Porque una está racializada jerárquicamente por arriba, es más blanca históricamente, etc., o tiene más dinero. Entonces, esa es la complejidad del sistema patriarcal, la dominación de hombres sobre mujeres. Todos esos hombres acumulan diferente nivel de poder, pero pueden ejercer violencia sobre cualquier mujer. Pero en el caso de las mujeres podemos ejercer violencia entre nosotras, y no importa cuánto dinero tengas o cuánta riqueza, esto no te hace inmune a la violencia de los hombres, a menos que contrates un equipo de seguridad financiero, físico, etcétera, para que te protejan de otros hombres. Entonces, en ese sentido, pues ellas viven una realidad que nosotras no estamos viviendo, ¿no? Tienen una realidad protegida por la clase. ¿Qué pasa también con compañeras que dicen, yo no sé por qué las feministas luchan y no sé qué, bla, bla, bla? Sí, a mí nunca me han tratado diferente por ser mujer. Yo siempre he tenido las mismas oportunidades. Cuando escuchamos esto, hay dos cosas. Una es un autoengaño, y bueno, ahí lo dejo. Y la otra es que probablemente sí no haya vivido lo mismo porque es una mujer con ciertos recursos económicos. Es decir, a ella la trataban bien, no porque fuera mujer, sino porque la clase social a la que pertenece tiene esos cobijos. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, es que no sé por qué las mujeres se quejan, porque nos abren la puerta y nos en un lugar, o nos abren la puerta del auto para bajar. ¿A quién le hacen eso? No te hacen eso por ser mujer, te hacen eso porque tienes o perteneces a cierto estrato socioeconómico.
A una mujer empobrecida, a una mujer indígena, no le abren la puerta. Eso no sucede. Entonces no te están tratando de esa manera por ser mujer, sino por pertenecer a cierto estrato social, socioeconómico. Entonces vamos a ver cómo la clase social protege o suaviza cierto marco de misoginia porque puedes pagar ciertos servicios, ¿no? Entonces no te están abriendo la puerta por ser una mujer, sino porque identifican que tú eres una mujer de cierto estrato. Porque por cómo te vistes, por cómo hablas, en qué lugar estás, etc. No es por ser mujer, sino porque tu clase social te está cobijando. Que tu clase social te puede cobijar al punto en que puedas estudiar la universidad, un posgrado, tener un trabajo y viajar. Eso significa que puedes tener cosas que las demás mujeres en lo general no tienen, pero no lo tienes por ser mujer, sino lo tienes por pertenecer a este estrato socioeconómico. Bueno, esa es la complejidad del sistema patriarcal. En resumen, ninguna mujer es inmune a la violencia de los hombres, pero hay ciertas situaciones dadas por la clase o por la raza, por la racialidad, que te pueden proteger de vivir situaciones que la mayoría de las mujeres en este planeta están viviendo. Y de todas formas, el ejemplo extremo, Paris Hilton caminando en cualquier calle de la ciudad, aquí donde yo vivo, no es inmune, ¿no? A menos que la reconozcan, pero así solita, caminando, no, para nada. Es una mujer. Si a este ejemplo le agregamos un factor y que sea de noche, no van a decir, ahí va una mujer rubia, blanca, adinerada, que parece que ha viajado, no la voy a tocar, ni la voy a secuestrar, ni nada, ¿no? Va parejo. Por eso hay muchísimos casos de mujeres desaparecidas de otros países en México, y con otros países me refiero al norte global. O sea, eso no las hizo inmunes. O sea, el secuestrador, el violador, el tratante no dijo, es una mujer sueca, parece que no hay que tocarla, le dio igual. Claro que en un menor número, eso tengo que aclararlo, claro que en un menor número, es un número muy pequeño comparado con la situación que vivimos las mujeres en este territorio. Sobre todo en el caso de las mujeres empobrecidas y racializadas, pues es mucho más, es un número gigante comparado con el número de mujeres privilegiadas que están ahí. Digo privilegiadas por raza, clase, no porque sean mujeres. Entonces eso es el sistema patriarcal. El sistema patriarcal tiene un punto de inicio. No es un sistema natural, no es algo causado por nuestro cuerpo. Aquí pongo otro ejemplo. Cuando nosotras miramos o analizamos más bien una situación de violencia sexual, por ejemplo una violación, sabemos que la culpa es del violador, ¿no? Como decía esta consigna del performance, ¿no? La culpa no era mía, sino del violador. Exactamente. Es la misma lógica cuando analizamos la violencia del sistema patriarcal. Caemos en un error siempre pensamos, a ver, imaginen, ¿por qué surgió este sistema patriarcal? Y lo que nos dijo el sistema patriarcal, porque es el sistema patriarcal que nos ha educado a través de sus diferentes instituciones, la cultura dominante, etc., es que este sistema es así, donde los hombres dominan, porque naturalmente ellos son más fuertes. Y naturalmente nosotras somos más débiles porque podemos parir. O sea, así nos lo pusieron. Ese es el origen según el patriarcado. Y es un origen falso. Esto no lo crean, no es verdad, no es así. Vamos a pasarle al ejemplo del violador. Es como si dijéramos, esta violación existe porque son ellos más fuertes, las mujeres son más débiles y por nuestro cuerpo nos pueden violar. Vean qué está pasando. O sea, estamos situando el origen de la violencia en la víctima. O sea, estamos situando el origen de la violación en que la mujer que vive esa violación pues tiene un cuerpo que tiene vulva, ¿no? Entonces, bueno, por ella, por ese cuerpo es que el violador violó. No, el violador viola porque el violador quiere. Tiene la intención de violar, tiene la intención de violentar, de sobajar. Entonces, ¿la culpa de quién es? Pues del violador. En el caso del sistema patriarcal, cuando cerramos los ojos y nos hacen imaginar cómo surgió esto, la respuesta del sistema patriarcal es, ¿cuál es? Que es por nuestro cuerpo. Es que fíjense, como ustedes podían parir, pues eran más débiles, necesitaban cuidado y pues tenían que arrullar bebés y usaban sus dos manitas arrullando bebés y entonces pues los hombres tenían que protegerlas porque naturalmente son más fuertes y bueno, al final las dominaron porque como son más fuertes pues es lo lógico. Vean la contradicción. O sea, sí podemos ver este origen de la violencia en un ejemplo cotidiano, la violación.
¿Quién tiene la culpa? El violador. En el sistema patriarcal, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién origina el patriarcado? Pues los hombres. Pero nosotras creemos que fue por nuestra culpa y nuestra biología. Es terrible porque ha sido la única explicación que nos han dado es esa, que ay, bueno, es que naturalmente pues eres más débil, eres tonta y necesitabas tus 2 manitas para arrullar al bebé, y entonces pues los hombres te protegían, él salía a cazar, tú te quedabas en las cuevas llorando así, inerte. Algunas veces nos dan, claro, el crédito de haber inventado el cultivo, porque estábamos ahí en la cueva y se nos ocurrió poner semillitas y así nos lo cuentan, ¿no? Esa es la visión que tenemos todas. Incluso si ustedes buscan, creo que en el mismo YouTube, cómo se origina el patriarcado, te van a decir, ay, es que estabas arrullando un bebé y el señor salía a cazar. Y entonces, bueno, pues es natural, así fue, porque como somos más débiles y podemos parir, y entonces hay un momento en ese periodo que no puedes hacer cosas, pues entonces ellos se aprovecharon y finalmente ejercen la violencia. Pero sitúan el origen en nuestro cuerpo. No es nuestro cuerpo el origen de esta violencia. El origen de la violencia está en el violentador. Ese violentador, vamos a ponerlo otra vez en el ejemplo de la violación, se inventa un pretexto para decir, por ti es que te violé. Ah, es que ibas con la faldita corta. Por ti es que te violé. En el caso del patriarcado te dicen, ah, es que como puedes parir, por ti es que te violenté, ¿no? Que bueno, también fueron violaciones y siguen siendo. Esto hay que mirarlo, no es así, la culpa de la violación no la tiene la víctima, la tiene el violador. Él es el que quiere violar. ¿Por qué? Eso no se los puedo explicar. No entiendo. Pudieron haber hecho muchas cosas los hombres, pudieron haber creado varias, pero decidieron violentar. El violador podría no hacerlo, pero decide violar. ¿Por qué? Porque hay un sistema que lo está educando así. Claro, por supuesto que sí. Pero en el caso, ahora del patriarcado, del origen del patriarcado en el tiempo. El origen del patriarcado en el tiempo lo han analizado varias historiadoras. No siempre desde un análisis crítico. No, de hecho, una de las más conocidas para entender la creación del patriarcado dice esto, que estábamos así con nuestras manitas y pues éramos más débiles y pactamos con los hombres y les dijimos, oye, pues ¿qué onda, no? ¿Nos ayudamos mutuamente? No, pues sí, va. Entonces ella dice que fue que optamos, o sea, que elegimos, que en ese momento la división fue funcional, ¿no? Así, arrullando al bebé y el señor cazando. Bueno, esa es la explicación patriarcal. Esa es la explicación que nos han dicho siempre, ¿no? Pues es que estabas arrullando, el señor podía protegerte y negociaron, o es más, no dice negociaron. Esta autora como historiadora dice que sí negociamos. En el caso de los hombres de la versión patriarcal, dice que más bien sucedió, ¿no? Sucedió como la naturaleza sucede y ya. Esto es falso, insisto, esto no es así, esa es la versión de la historia que nos han contado. No es que nosotras fuéramos débiles, no es que nosotras fuéramos tontas, porque no hay que pensar, digamos, demasiado sofisticado, hay que mirar la historia de nuestras abuelas. ¿Para quién, por ejemplo, el parto es incapacitante? O sea, requiere tiempo, requiere parar. Para todas, ¿no? El cuerpo lo requiere. Pero ¿quién se puede dar ese derecho? Vamos a ponerlo en términos de derecho. No me gusta usar la palabra derecho porque es muy liberalita y patriarcal y hace parecer que todo el mundo tendría que tener cosas y que en realidad, pues como sabemos, no existe, ¿no? Es un marco imaginario. Entonces, bueno, tendríamos que tener este periodo de recuperación todas. Pero en el mundo esto no existe, no sucede. Quienes se pueden dar ese tiempo son las mujeres que las cobija clase y las cobija raza. Por ejemplo, en el caso de mis abuelas, en el caso de mi propia madre, es tanto el trabajo en el hogar, es tanto el trabajo de limpiar, cocinar, planchar, cuidar bebés, que mis abuelas no se pudieron dar ese tiempo. Parían, por ejemplo, cuenta en el caso de mi abuela paterna, que el día que parió a mi padre, lo que sucedió es que ella preparó todo el día limpiando, cocinando, preparando todo, porque después no le iba a poder hacer para sus tantos números de hijos grandes, o sea, hijos adultos, ¿no? El hijo mayor de Leonor, mi abuela paterna, tenía ya sus 18 cuando nace mi padre, o sea, es un rango grande, el señor podía hacerse de comer, por supuesto, pero
¿Quién es la mujer explotada en el patriarcado? Pues la madre. Así que Leonor tuvo que hacer todo ese trabajo. Una vez que ella ha parido, tiene que volver a ese trabajo. Entonces, no es que pudo tener ese periodo de recuperación, como yo lo veía con mis vecinas allá en Tehuacán, Puebla, de donde soy. Ahí nací, ahí está mi familia, yo me mudé, etcétera. Que ese periodo no podían vivirlo. O sea, habías estado embarazada pares y tienes que regresar a la maquiladora. Y es terrible, o sea, son consecuencias graves pues para la salud. El trabajo de parir y luego volver es demasiado, ¿no? Es terrible, pero es la realidad latinoamericana, es la realidad de la explotación. Vamos a suponer, en ese periodo de origen de la historia, que puede situarse, tradicionalmente se sitúa el origen del patriarcado en el Neolítico, que es cuando empiezan a establecerse las sociedades sedentarias, ¿no? Cuando pasas de nómada a sociedades sedentarias. Bueno, en ese punto de la historia vamos a suponer que, bueno, vamos a poner que no hay patriarcado. Eso es lo primero que hay que imaginar, es que el patriarcado tiene un origen. En ese momento, dicen algunas autoras, es cuando se empieza a originar la sociedad patriarcal como una forma de dar continuidad a la naturaleza, al hombre cazador, la mujer que cultiva, ¿no? Entonces, en ese tiempo previo, vamos a ponerlo así, ¿qué es lo que hace, cómo imaginamos los embarazos? Hay varias cosas ahí que poner como un tema de imaginación. Así se los pongo, es un tema de imaginación. Porque si ustedes revisan, todos los registros van a estar abonando a la versión del patriarcado, eres débil, eres tonta, etc. Vamos a ponerlo así. En ese punto de la historia, donde no hay patriarcado, puede ser que las mujeres se cuidaran entre sí, que vivieran ese periodo de recuperación. Ojo, miren lo que dije, las mujeres se cuidaran entre sí. Porque en el caso de mi abuela materna, Amelia, bueno, ella para sus hijas que acaban de parir, lo que hacen es darle un baño de hierbas. Son hierbas medicinales, tradicionalmente así se usa en la región, y entonces el baño te lo da la partera, te lo da tu propia madre o te lo dan tus hermanas, te lo dan otras mujeres. También en Puebla todavía hay pues regiones donde son baños públicos, donde las mujeres que acaban de parir reciben un baño colectivo de las mujeres. Vean qué está pasando, o sea, la propia realidad está superando la evidencia del patriarcado. ¿Quiénes cuidan a las mujeres que acaban de parir? En caso de que se puedan cuidar, porque el contexto es de demasiada explotación, que les digo, hay que volver al trabajo. Cuando se cuidan mujeres, son otras mujeres. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en ese origen de los tiempos, vamos a ponerlo así, en el Neolítico, cuando, según la versión tradicional, se empieza a fundar el patriarcado, ¿por qué las mujeres le dirían a los hombres, cuídame? Y no le dirían a otras mujeres. Si hoy todavía es entre mujeres ese cuidado. Si hoy los baños de hierbas son entre mujeres. No tiene sentido. ¿Por qué le diríamos además a un señor a modo de matrimonio monógamo? Oye, cuídame, sal a cazar, yo me quedo arrullando con mis dos manitas. Ahora, vamos a suponer, si necesitamos dos manos para cargar una beba. Va, te la compro. ¿Y por qué le pediría a un señor que vaya a cazar y no a mis amigas, o a mis hermanas, o a mi madre? Ojo aquí, se están dando por sentadas varias cosas que no tienen evidencia de eso, porque no ocurrió entonces y sigue sin ocurrir hoy. O sea, el mito del hombre proveedor es un mito. Las mujeres del sur del planeta cuidan familias enteras. ¿Cómo se supone que vamos a creer? Suponiendo, vamos a suponer todo lo que nos han dicho, que si éramos débiles, que teníamos las dos manitas así, cuidando a un bebé hombre, y entonces le decimos a los señores, oigan, cuídenos porque no podemos. ¿Bajo qué lógica? Si históricamente son las mujeres cuidándose entre sí, están los baños de hierbas medicinales. ¿Bajo qué lógica esto se supone que sucedió? Ahora, esto en el caso de ir cuestionando las versiones que nos contaron. Pero ya hay evidencia larga y notas periodísticas de eso, de que las mujeres en la prehistoria, o sea, estamos hablando sí del tiempo nómada, en el paleolítico, del tiempo sedentario, en el neolítico, las mujeres éramos muy fuertes. Estamos hablando de mujeres con una complexión de muchos músculos. O sea, ¿cómo se supone que se imaginan que eran las mujeres y tenían que caminar largas distancias, cargar cosas
objetos, piedras con sus manos, trabajar la tierra también, que tenían que hacer tríceps, bíceps y no sé qué son. Entonces no son mujeres débiles, no son mujeres como las que ahora somos, mujeres que somos controladas en todos los sentidos. Desde que naciste no puedes desarrollar fuerza, según el contexto. Por ejemplo, en algunos contextos las mujeres sí tienen que cargar la leña, pero no pueden cargar tanta leña como los hombres. O sea, siempre hay un límite, o sea, sí, pero no tanto. En el caso de las mujeres en las ciudades, no vayas a cargar porque si no se te sale la hernia, la matriz y quién sabe qué. O sea, es un control de nuestros cuerpos. Pero además no tienes que desarrollar volumen, ¿no? O sea, eso está prohibido porque no se ve bien y porque además esto permitiría que una se defendiera con mayor facilidad. Entonces nuestra alimentación está controlada. Generalmente la porción más grande de comida se le da al hermano mayor o al padre, las mujeres no. Y si tú te lo comes, vas a ser castigada, vas a ser señalada y vas a vivir un castigo social a lo largo de tu vida, ¿no? Por ser gorda, por no medirte, porque eres una mujer fea y todo lo que nos han dicho históricamente. Entonces, este cuerpo, o sea, otro error al imaginar el patriarcado es que imaginamos el patriarcado o ese origen, más bien, del patriarcado con estos cuerpos que ya son cuerpos domesticados. O sea, nuestro cuerpo de mujer ya está domesticado totalmente. Y ellas antes no tenían este cuerpo, o sea, eran mujeres musculosas, mujeres fuertes, mujeres que, ¿para qué? O sea, en ese escenario, volvamos a que suponiendo que éramos débiles y que estábamos llorando en una cueva arrollando un bebé, ¿por qué le vamos a pedir a un señor y no le vamos a pedir a nuestras hermanas fortachonas que en ese momento tienen más fuerza que nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dan por sentado, o lo dan por sentado en las versiones oficiales del patriarcado en la historia, en la antropología, en la arqueología, que pues obviamente éramos más débiles y obviamente ellos nos cuidaban. Obviamente, ¿según quién? Según el patriarcado, según los hombres. O sea, es una historia que se autojustifica a sí misma y encuentra evidencia de sí mismos, pero esa evidencia no apunta a eso. Esto no es nuevo, les digo, lo han hecho varias historiadoras. Está Ryan Eisler, que hace un texto que se llama El cáliz y la espada. No me encanta porque siempre tienen un sesgo actual, igualitario, pero buena parte del libro habla de ese cuestionamiento a, por ejemplo, las pinturas rupestres. Ella dice, como citando a un señor por ahí que no lo hizo para hacernos un favor a las mujeres, sino esta cosa de la investigación de encontrar algo que nadie había encontrado. Entonces él encuentra algo que nadie había encontrado, según él, y que más bien la intuición de las mujeres ya no lo había dado. Pero es que las pinturas rupestres no están representando caza, como los hombres dicen, ¿no? Son hombres cazando animales por el bien de la comunidad, sino que son mujeres cargando plantas, por ejemplo. Entonces la interpretación de la historia tiene una visión patriarcal. Así que nos es muy difícil averiguar, imaginar qué ocurrió. No podemos, se nos hace muy complicado. Por más que nosotras tratamos de imaginar cómo surgió este patriarcado, volvemos al punto donde éramos débiles y ellos eran fuertes y no sé qué. Creer que nosotras somos la mitad de la especie y que nuestra misión es parir a la especie y que nuestro complemento son los hombres es ideología patriarcal. Esa ideología patriarcal sirve para que esta maquinaria ande. Entonces todos los registros que ellos encuentran es para justificar esa versión, esa explicación. Pero esta versión es ideología patriarcal. Nosotras no somos la mitad de ningún hombre. Vean cómo la historia, así como hace rato les decía, podemos analizar una violación y entender cómo ahí no podemos culpar a la víctima. Tenemos que hablar del violador. Aunque hay, o sea, en la violación hay versiones patriarcales desde la psicología, por ejemplo, que hacen que la víctima cargue con la responsabilidad de esa violación. Es que tú seguramente en tu historia traes algo extraño que hace que andes buscando violaciones. ¡Qué horrible! Pero no es así, ¿no? De hecho, parte de la liberación es asumir que están ejerciendo violencia sobre ti, que no es tu culpa y que entonces te tienes que rebelar. Si tú sigues pensando que tienes una corresponsabilidad en esa violencia, no vamos a salir de aquí. Recién veía un tweet de, ya saben, de esa clase elitista académica que está en los doctorados, que decía una chica como están súper tontas las feministas porque no somos víctimas, somos corresponsables, y si seguimos diciendo que somos víctimas nunca vamos a poder salir de aquí, tenemos que ver que somos corresponsables. ¿Qué? ¿Eres corresponsable de una violación? ¿Podrías explicarlo así? Es que tú eres corresponsable de un feminicidio. Date cuenta, si no, no vas a salir de aquí. ¿Cómo? ¿De qué hablan? ¿A quién le interesa esa versión? Al patriarcado. ¿Quién te dice que tú eres corresponsable de
una violación. El patriarcado te pregunta cómo ibas vestida, a ver. Entonces aguas con esas explicaciones porque si las vamos a aplicar parejo. Y si tú crees que eres corresponsable, pues entonces las mujeres asesinadas víctimas de feminicidio son corresponsables de su feminicidio. Vean la tontería, claro que no. La violencia es responsabilidad de quien ejerce la violencia. Punto. Punto. ¿Podemos salir ante esa situación? Claro. Pero no vamos a salir negando la situación de violencia. No vamos a salir diciendo, ay, pues yo tenía corresponsabilidad en la violación y entonces así salí. No, nadie sale así. Más bien te hunde esa explicación. Tú no tienes corresponsabilidad en el acoso, tienes corresponsabilidad en los golpes. No hay. Fuimos educadas por ellos para soportar esta violencia. ¿Podemos salir? Sí podemos salir. Es posible. Nuestras ancestras lo han hecho, las mujeres lo han hecho, lo podemos hacer. Pero no vas a salir si asumes una culpa que no te corresponde. Porque entonces dices, ah, bueno, pues entonces iba con la minifalda y pues yo provoqué la violación. ¿Cómo? ¿Eso a quién le ayuda? ¿O cómo? ¿Eso te ayuda? ¿Te libera? No. Hay que tener cuidado porque muchas se espantan y dicen, no, pero esto sería asumir que somos víctimas. ¿Y cómo le llamarías a ser parte de un grupo de la población donde te pueden asesinar en cualquier momento y violar? ¿Eso no es ser víctima? ¿Eso te hace corresponsable de qué? Ah, ¿ven? Yo sé que se siente como que si yo asumo que me han violentado, no voy a poder salir. Pero no es cierto, cuando tú asumes que te han violentado y que es culpa del violentador, más ganas te dan de salir y de exigir justicia, de liberarte. Eso es lo que nos dan ganas. Pero antes no, si tú sigues pensando, pues a lo mejor es que yo provoqué el golpe, a lo mejor estaba enojado, entonces le dije eso y por eso pues soltó el golpe contra mí. Pues sí, ¿no? Entonces fue mi culpa. Sí, ya no lo voy a hacer. Eso es hacerse corresponsable de una violencia que no es tuya. ¿Ah? ¿Y eso ayudó a ella a que saliera? No ayuda. Bueno, entonces regresamos a la explicación de cómo surge el patriarcado. El patriarcado entonces nos ha dicho que es por nuestro cuerpo. Ya pasamos que no es nuestro cuerpo. Nos ha dicho también que fuimos corresponsables, que decidimos, sí, pues fíjate, sí, tú haz la mitad, yo a la mitad, va. No somos corresponsables. Porque en este pacto, que no fue pacto, nosotras salimos perdiendo. Entonces no fue un pacto, fue un ejercicio de violencia. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Yo lo comparo mucho con la colonización. Cuando nosotros pensamos en la colonización, o sea, que estos hombres europeos españoles llegaran a colonizar, la explicación que nos damos es una explicación racista. La explicación racista que ellos inventaron es que ellos eran superiores, inteligentes, guapos y no sé qué. Y entonces nosotras miramos la colonización y pensamos, bueno, pues es que traían mejores armas, bueno, es que eran más inteligentes, bueno, pues ya, así va a suceder. Por una explicación biológica que se inventaron, no es verdad. Las guerras son momentos históricos estratégicos basados en la violencia que son temporales. Los resultados de esa guerra, que fueron la colonización, es esto que sigue, que es el despojo de territorios, es el genocidio. Entonces, este orden, para que continuara, los hombres españoles, los hombres europeos, se inventaron que era la naturaleza. No crean que a ellos se les ocurrió por primera vez en la historia decir, ay, ¿cómo hago que los resultados de mi guerra duren más años? Hasta este tiempo. ¿Cómo haré? Sí, ejerciendo violencia, despojo, genocidio, pero también hay una parte ideológica. Y esto lo dice una autora llamada Colette Guillemot. ¿Qué es la parte ideológica? Voy a hacer pasar los resultados de mi guerra, dicen los grupos colonizadores, como si fueran la naturaleza. Pero no se les ocurrió a ellos. Esa es una vieja táctica. Esto inició con la división sexual. Eso inició ahí. ¿Qué sucede? Vamos a regresar en el tiempo. Si el patriarcado tiene un origen histórico, en donde ellos dominan a las mujeres, oprimen y explotan a las mujeres, ¿qué había antes? Que ya sé que todas me preguntan, Luis habla de quinosociedades, etc. Yo les quiero decir que voy a hablar generalidades, porque estos temas tienen que ser entre nosotras, en círculos de mujeres, porque esto es altamente despolitizable. Cuando un tema se abre para la difusión, los hombres lo usan a su favor. Tienen todo para usarlo, tienen la academia para usarlo. Entonces hay que ser muy cuidadosas con la difusión de ciertas ideas, muy cuidadosas. Yo en mis videos sí pongo lo que he difundido, ¿no? Generalmente en escritos, etc. Pero no temas más sensibles.
porque esos temas tienen que pasar por nosotras primero. Es complicado también, porque incluso aunque sean grupos exclusivos de mujeres, hay compañeras que creen de sí mismas que son heterosexuales y entonces creen que hay una fuerza mágica hormonal que las ata a un señor y andan ahí contándole a los hombres. Es nefasta esa práctica, me pasa y no importa que una insista e insista, son muy, pues puedo decirlo, traidoras y desleales a la historia de las mujeres. Esto lo siguen haciendo a pesar de que estamos tratando de que no ocurra. Entonces, en el caso de los videos yo trato de no darlo, no, que les cuesta a los tipos, porque lo van a despolitizar. Entonces, voy a contar ahorita generalidades de la ginosociedad. Nada que no haya dicho antes. Por eso ya sé que me piden, pero no hay más. O sea, bueno, sí hay más. Si ustedes buscan a las autoras, hacen esa revisión. Ya lo he dicho, Susan Cain, ya lo he dicho, Adrienne Rich, también está Mary Daly, ¿no? En el caso anglo. Pero en el caso de acá, son arqueólogas quienes han estado dando evidencia, no son feministas y más bien requiere una revisión, lo que ellas han aportado, una revisión crítica, que es lo que he hecho con mis compañeras, no yo. Pero eso, la verdad es que va a seguir al menos más para acá antes de que se despolitice. Por eso ahorita van a ser generalidades, nada que no se haya dicho antes, nada que las mujeres blancas no hayan dicho, aunque en el caso Abya Yala las características de la ginosociedad son muy propias, y además está atravesado por un proceso de colonización. Entonces ahí sí, no les ofrezco más, porque no es la idea que esto lo despolitice un señor. Imagínense un transfemenino diciendo que viene de la ginosociedad. ¿Ven? O sea, es muy alto el riesgo. Por eso voy a decir generalidades. Y de todas formas, cuando ellos empiezan a decirlo, pues no nos callaremos y nos burlaremos de su estupidez, porque esta es nuestra historia, no es la de ellos. Ok, en la ginosociedad. ¿Qué había en la ginosociedad? Nada más voy a decir generalidades. Eran sociedades lésbicas exclusivas de mujeres, donde nosotras básicamente vivíamos no en torno al trabajo, sino probablemente en torno a la vida, al placer, a la creación lésbica. Estas sociedades originarias lésbicas, por eso se llama así el libro de Susan Cain, Lesbian Origins, o sea, el origen de esto es lésbico, fueron invadidas por los hombres. No fue fácil, estamos hablando de mujeres musculosas, estamos hablando de mujeres organizadas, de mujeres que además en varias regiones tenían, pues sí, sus territorios, sus construcciones. No es fácil lo que ellos van a hacer, pero lo van a lograr con el tiempo. ¿Por qué? Porque la guerra es así, no tiene una causa biológica. Ya sé que queremos investigar una causa biológica, no, es una suma de circunstancias y de ejercicio de violencia. Yo creo que probablemente es que ellos se adelantaron en la violencia, o sea, ellas estaban viviendo, y ellos llegaron a matarlas. ¿Cómo respondes ante eso? ¿Cómo puedes ganar ante eso si no te lo esperas? Yo creo que es un poco así. En muchos sentidos se adelantaron a la violencia, ellas pudieron responder. Se calcula que, dicen las más escépticas, entre ellas Gerda Lerner, que suponiendo que haya existido una sociedad no patriarcal, obvio existe una sociedad no patriarcal, que tuviera como eje a las mujeres, para que pasara de la sociedad no patriarcal al patriarcado, debieron haber tardado al menos 2500 años, porque un sistema social a otro no es una cosa de un día o de 100 años, son muchos. Entonces esta transición les costó mucho. No crean que llegaron, ya nos derrotaron y ya fundaron el patriarcado. Fue largo y no lo lograron. No lo lograron del todo, si no, no estaríamos cuestionándonos esto. Entonces también eso tómenlo en cuenta. No fue una victoria total. Nunca es una victoria total. Ni en la colonización fue una victoria total. Hay pueblos en resistencia, por eso hay lenguas originarias. Es una resistencia de siglos. Nunca es una guerra total. Siempre hay rebelión. Nosotros somos la rebelión. Bueno, entonces estos sujetos invaden esas comunidades lésbicas y las dominan y fundan el patriarcado. Cuando fundan el patriarcado, ellos, les dije que no les iba a contar más de la ginosociedad. Imagínense qué pasaba, cómo era su convivencia. Yo creo que es un gran ejercicio también para revisar qué pasa hoy todavía, porque así como hay baños de plantas para las mujeres recién paridas, también hay nociones de cómo nos organizábamos. Hasta ahí. Bueno, entonces lo que sucede es que estos hombres dominan estas sociedades originarias lésbicas y comienzan a asesinar y violar mujeres e instalan su orden patriarcal, un orden en el que nosotras hemos crecido. Ese orden patriarcal nos contaron que somos la mitad de la especie, que estábamos reunidas en una cueva
llorando y ellos nos protegían, no es cierto. En la sociedad ginocéntrica son ellas las que se protegen, no hay hombres. Es aún más terrible. Los hombres han encontrado vestigios de la ginosociedad, pero la han devaluado en nombre del término matriarcado. Y se imaginan que nosotras los mandábamos, ¿no? Así, tráeme mis cosas, hazme la comida, como ellos nos hacen. No, es peor aún. Peor, no estaban. No se les requiere, no se necesitan. Son prescindibles. Pero esa versión ya no nos la contaron. Como se saben prescindibles, probablemente esto es lo que marca uno de los factores para que quieran dominarnos. ¿Qué van a hacer al dominar? Les decía, van a asesinarnos, van a violar a las mujeres, van a contar su versión de la historia y no crean, ojo aquí, esto es muy importante, no crean que entraron a la ginosociedad y dijeron, oye, ¿tú cómo te identificas? No, pues yo me siento un árbol. Ah, no, pues a ti no te voy a violar. O sea, no dijeron eso. Fueron directo contra todas aquellas con este cuerpo sexual. O sea, con vulva, con la potencialidad de parir. Dice Karina Vergara Sánchez, y me encanta, ese es un concepto de ella, presunta capacidad paridora. O sea, tú puedes parir, pero es una presunta capacidad. Podrías nunca embarazarte, pero tu vulva está marcando esa presunta capacidad. Así que van directo contra ellas. Contra ellas es con quien van a ejercer la violación. Esa es nuestra historia. Tanto la historia previa a la ginosociedad como la historia del dominio patriarcal. Exacto. Pero también la historia de la rebelión más grande del planeta. Imagínense. Es una locura. Todavía nuestras abuelas sabían que los hombres violan. Y a nosotras nos enseñaron a decir que eso es placer. Pero las mujeres lo han tenido muy claro. No requieren a los hombres. Los hombres son parásitos, pero para que tú no te des cuenta, para que no nos demos cuenta, ellos mismos nos educan en la versión patriarcal. Y la versión patriarcal es que esto es naturaleza, que los necesitamos por instinto, química, orientación. Por eso, desde una mirada lesbo-feminista decimos, amigas, nadie nació heterosexual. Esa es la ideología patriarcal. Eso lo decía Adrienne Rich, ¿no? Entonces, aguas con ese tipo de cosas, porque nos estamos comprando la versión patriarcal. Por naturaleza los necesitamos, por instinto los cuidamos, por biología los maternamos. No, eso es lo que nos obligaron a hacer, porque en la sociedad lésbica no hay hombres, en la sociedad lésbica no se cuidan. Eso de que son la mitad de mi vida, no puedo vivir sin ellos, es mi hijito que voy a cuidar siempre, eso es patriarcado, eso no es verdad. La figura del padre no existe. De hecho, cuando existe la figura del padre es que estamos hablando ya del origen del patriarcado. ¿Por qué? Porque es una figura que ellos imponen con violencia. Porque nosotras no venimos de ellos, venimos de las mujeres. Así que lo que estamos viendo aquí es que hemos crecido en su versión, se han dado cosas por sentado como que los necesitamos por biología, orientación, química, y hemos creído que éramos la mitad de ellos. Vean esto, o sea, suena como la canción de Faye, tú mi complemento, mi media naranja. Pues lo seguimos escuchando, nos siguen diciendo que somos la mitad de la especie y la mitad de la humanidad y que son nuestro complemento. El yin y el yang, el día y la noche, el sol y la luna. Toda la naturaleza nos la explicaron a través de su régimen patriarcal, que es la heterosexualidad obligatoria. ¿A qué nos referimos con heterosexualidad obligatoria? Sí, a la ideología que te hace creer que has nacido para un hombre, pero se refiere sobre todo a esta división. La división hombres, mujeres que se complementan, no pueden vivir uno sin otro y esto es biología, instinto, verdadero deseo. Eso es la ideología patriarcal. Y así nos educan a todas, todas. Eso se complementa con el video de heterosexualidad obligatoria, que no lo he vuelto a ver porque, no sé, esa época de mi vida es rara, pero seguramente pueden encontrar pistas ahí. El patriarcado tiene un origen histórico, no es para siempre, se puede acabar mucho antes de lo que nosotras imaginamos, mucho tiempo antes. También es patriarcal pensar que nunca se va a acabar o que faltarán muchos siglos. No, compañeras, no. Esto, analizarlo, no es un ejercicio de exquisitez teórica, ¿no? Así como no tengo nada que hacer, entonces voy a leer sobre patriarcado. No, eso tiene que ver con nuestras vidas. Esto es para acabar con esto. O sea, no es algo que va a ocurrir un día, que a lo mejor mi bisnieta lo va a ver. No pensemos así porque esa es la mirada patriarcal. Hagámoslo y veamos qué pasa.
porque la rebelión ya duró muchos miles de años. Cuando surgió en el territorio europeo se calcula hace 7.000, 6.000 años. En el conteo como común que hablamos las feministas decimos 5.000. ¿Por qué decimos esto? Porque los primeros registros de sociedades patriarcales se encuentran en el 5000 a.C. o antes de nuestra era, más los 2020 que llevamos, pues ya son 7000 años. Ese es el conteo más exagerado. En este contexto, no, En este contexto los vestigios son más frescos. Estamos hablando de hace 2600 años, ya sumando los 2020 de son más frescos. Nosotras tenemos que accionar políticamente para acabar con este sistema patriarcal, no pensando que un día nuestra bisnieta lo va a ver. No creo que eso nos ayude, porque lo damos por perdido en un tiempo presente. Tenemos que luchar hoy. Hoy es posible, hoy podemos enfrentarnos a este sistema patriarcal, primero dejando de creer que somos la mitad de ellos, que tú, mi complemento, mi media naranja. Ya sé que suena burla, pero de verdad lo creen, de verdad creen que, a ver, me dicen, ¿y los hombres dónde están? ¿No? En tu propuesta, ¿qué van a hacer ellos? ¿Y yo qué hago con los hombres? Es como, amiga, estás repitiendo tú mi complemento, mi media naranja, así. pero suenas muy acá porque a lo mejor me citas a una filósofa o un autor hombre. Pero es la misma ideología. ¿Por qué tú eres tú mi complemento, mi media naranja de un señor? No eres la media naranja de nadie. No somos la mitad de la especie. No, nosotras existimos por nosotras mismas. Ok, bueno, entonces esta violencia que ellos ejercieron, que fundaba el patriarcado, es sobre nuestros cuerpos sexuados de mujer, sobre la potencialidad de parir. No entraron a la ginoceciedad y te preguntaron, ¿tú cómo que eres? No, pues soy la tierra, soy un árbol. Ah, entonces a ti no te voy a violar, eso no ocurrió. La historia entonces de las mujeres es la historia de aquellas que nacimos con esta cuerpa. ¿Por qué le decimos cuerpa? No crean que es nada más ponerle una A cuerpo. Cuerpa significa este territorio corporal reapropiado por nosotras. Ha sido despojado, ha sido violentado este cuerpo, pero al ser una recuperación mía desde un cuestionamiento de la heterosexualidad obligatoria y desde el amor entre mujeres es cuerpa. Estamos hablando de otro concepto. Sé que muchos se burlan y dicen, ay, es que entonces van a decir tambor, van a decir tambora, y en lugar de decir pared van a decir pareda. Podríamos, pero cambiándole la A no es solo un ejercicio de capricho, sino es otro concepto. Es como pasó con el término colectiva. Colectivo es un conjunto de personas que se reúnen. Colectiva, estamos hablando de un grupo feminista. Es otra cosa. Con cuerpa estamos hablando de esto. No sé cómo decirlo, si sí reapropiación, igual me parece un poco complicado el concepto, pero regresará a nosotras. Eso es cuerpa. Entonces, ha sido sobre esta cuerpa, esta violencia. Y por eso, conociendo esta historia y dándonos cuenta toda la violencia que hemos vivido, que han vivido nuestras abuelas, nuestras ancestras, vas a evitar decir cosas tontas como que si un hombre se siente mujer, ya es mujer. Porque aunque ese hombre se sienta mujer y se vista como mujer y se haga una operación, eso no lo convierte en mujer porque no es la historia de las mujeres, no pertenece a esto. Él pertenece al grupo violador. Tan pertenece al grupo violador y tan esto es una estructura que no importa que él se ponga un vestido o se opere, de todas formas sigue ejerciendo violencia sobre las mujeres alrededor. Y entonces, ¿quién le hace la comida al Señor? ¿Quién atiende al Señor? ¿Quién vela por la salud emocional del Señor? Pues las mujeres. Él no deja de ser hombre, porque no es un capricho identitario. Es esta historia de violencia sobre nuestros cuerpos sexuados de mujer. ¿Por qué entraron a la ginocociedad a derribarla? Porque al dominar a las mujeres desde este cuerpo, dominaban la sociedad que ellas habían creado. Y lo que habían creado fue enorme y sigue siendo enorme. Crean la escultura, la palabra, el lenguaje, la pintura, la espiritualidad, la siembra, la tecnología, ¿no? Quiero decir, estas técnicas para poder convivir con el contexto, con la naturaleza. Todo lo hicieron ellas, por eso todavía decimos lengua materna. Porque la lengua viene de las mujeres, y si la lengua viene de las mujeres, el pensamiento viene de las mujeres. Al dominar el cuerpo de las mujeres, dominan lo que nosotras habíamos creado, y lo hacen funcional para ellos. Es sobre este cuerpo
¿Es un capricho mío? Así, la menstruadora es una que conservadora porque dice que mujeres son las que tienen una vulva. Pues resulta que no es un capricho mío, ¿no? Ellos lo definieron, el patriarcado lo definió. Dijeron que este era el cuerpo de uso. Esta es la historia de mis abuelas, de mi madre, mía. No es algo que yo decidí. La opresión no se decide, no se elige, si no, no es opresión, si no te estás disfrazando. Entonces, no es un capricho mío, es la historia marcada y esto es a donde llegamos. Por eso nosotros luchamos desde esto, desde nuestro cuerpo. Un cuerpo que ha sido dominado, colonizado, destruido, despojado y que siguen destazando y que en cualquier momento nos pueden quitar la vida. Es desde acá. Yo no floto en el espacio. No es que nací y dijeron, ay, pues flota un rato en el espacio, sin cuerpo, no eres nada. La violencia está depositada aquí, aquí en mi cuerpo, pero también la rebelión. Esa es la majestuosidad de todo esto, la maravilla de todo esto, es que también somos la rebelión. Somos la opresión, pero también la rebelión a esa opresión. No es un capricho identitario, no nos ayudará de nada empezar a mezclar cosas y decir, ah, bueno, si un señor dice que es una mujer y es una mujer y entonces ya es mi compañero, ¿para qué o qué? No es tu compañero, es tu opresor. Y si tú lo sigues confundiendo, seguimos disfrazando la opresión y seguimos conservando las reglas del patriarcado. Entonces, el patriarcado tiene un punto de origen, tiene un punto de final. Lo que había antes del patriarcado le conocemos como ginosociedad. En los 70 las feministas decían matriarcado, aunque en el término matriarcado pues muchas eran muy heteras y decían, ahí estaban los señores con nosotras y nos protegían y nos respetaban. No, por eso no me gusta la definición de matriarcado. No de todas, ¿eh? Hubo muchas críticas que decían, hubo matriarcado y no estaban ellos. Sí, también lo hubo. A nosotras en estas generaciones no sabemos lo que había. Pasamos todas por la versión única de que nuestras manos estaban ocupadas y que el Señor nos protegía. Y con eso no se puede hacer mucho feminismo, porque estás partiendo de la versión del patriarcado. Entonces sí tenemos que volver a preguntarnos y decir qué había antes. No me compro que estaban ellos. Hay otras versiones, ya lo he hablado también, la versión de colonial en la Abya Yala dice que antes de la colonización había otras sociedades que no se regían por una división de género, que eran sociedades que se dividían por el espíritu, por la edad, o sea, la hipótesis de María Lugones, por ejemplo, y que fue hasta la colonización que nos engenerizan. Yo no estoy de acuerdo con esa versión. Obviamente creo que quizá en algunos territorios es cierta, pero al menos de donde yo soy hay vestigios suficientes para saber que había un patriarcado ancestral, como lo manejan las feministas comunitarias. Las feministas comunitarias dicen, antes de la colonización los hombres ya habían dominado a las mujeres y con la colonización se hace un entronque patriarcal que nos lleva a este patriarcado que conocemos hoy, ¿no? Entre ellas Adriana Guzmán, feminista comunitaria, es quien postula esto. Entonces yo estoy más con esa versión, no porque sea una cuestión de elegir, sino porque no puedo omitir de dónde vengo. Y de dónde vengo, sí hay registro, mucho, para entender que cuando llegan los colonizadores por eso les regalan mujeres. Así pactan entre hombres, entre el hombre local y el hombre colonizador. Se regalan mujeres para violarlas. Entonces, ¿cómo voy a decir yo, antes de la colonización no había un orden patriarcal? Cuando hay registros de sobra. Tenemos, pues claro, la imagen de Malintzin, ¿no? La historia de Malintzin, que prácticamente fue entregada. ¿Cómo voy a decir que no había? Pero a las decoloniales les parece que pues no ocurrió así, que fue hasta la colonización y que entonces el gran enemigo es el racismo. Por eso su postura es principalmente antirracista, más que una postura que hable de la violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres, porque de hecho ella dice María Lugones que los grupos exclusivos de mujeres en su ensayo Heterosexualismo y Colonialidad de Género pues siguen el orden patriarcal. O sea, si para ellas antes éramos un mundo feliz donde no había división por género, llegan los europeos, la colonización, crean el orden de género, la colonialidad de género, hombres y mujeres. Entonces ella considera, o consideraba, o consideran las decoloniales, porque María Lugones falleció recientemente, que entonces los grupos exclusivos de mujeres están respondiendo al orden colonial, porque están siguiendo el orden instalado por la colonización. Eso es lo que creen. Pero, antes de la colonización hay registros aquí que había ginosociedad.
que les digo, eso yo al menos lo mantengo todavía en los grupos entre mujeres, en una discusión entre mis compañeras lesbofeministas. Yo creo que no es prudente difundirlo, etcétera, por ahora, porque no sé cómo se controla la despolitización, quizá no se controla. Y sí hay registro de eso, y también hay registro de un patriarcado ancestral, como lo teorizan las feministas comunitarias. Pues yo me voy para allá. O sea, sí había un patriarcado ancestral que se arrecia con la colonización, definitivamente, y resulta este patriarcado que conocemos. Esa es la versión de todo para mí. Y en ese patriarcado ancestral, lo que seguramente ocurrió fue la destrucción de la genosociedad desde Abya Yala. No puedo decir que en todos los territorios, pero al menos donde yo vivo, convivo, reviso, leo, sí había genosociedad. Así que esas son las diferentes versiones. Claro que cuando las feministas blancas, por ejemplo, Cavin, Rich, etcétera, teorizan la ginosociedad, ellas sí consideran, o sea, sí omiten la colonización, pues eran blancas. Tampoco hablan de racismo ni nada por el estilo. Pero nosotras sí lo podemos hacer. Y lo podemos hacer desde nuestros contextos, desde nuestras críticas, desde nuestros aportes. En fin, eso es qué es el patriarcado y es donde nosotras estamos viviendo hoy. Por eso les decía al inicio, es complicado porque sí es el dominio de hombres sobre mujeres con las divisiones que se crearon posteriormente. El patriarcado es este sistema, entonces, de dominio, opresión, explotación de hombres sobre mujeres que se complejiza a través de los sistemas de raza, derivado de la colonización, y capitalismo también, que el capitalismo surge gracias a la acumulación que Europa despoja de la colonización. Ese es el mundo que tenemos, pero no para todas las feministas en la misma línea del tiempo. Para mí, como lesbofeminista, es en la línea del tiempo. Primero un patriarcado ancestral, como dicen las comunitarias, después viene la colonización, que instala su orden racial, que inventan entonces, y el orden capitalista, que se está fundando, y deriva en este proceso de un patriarcado neoliberalizado, en donde los cuerpos de las mujeres siguen siendo, yo le digo, los limones del exprimidor de limones. O sea, el patriarcado es un exprimidor de limones gigante, y nosotras somos los limones. Para que ellos acumulen riqueza, requieren destazarnos, asesinarnos, violarnos. Eso somos en su maquinaria. No somos sus compañeras ni la mitad de la especie. Somos el objeto que consumen. Gracias a esas explotaciones que este mundo acumula riqueza. Los grandes magnates no son magnates por vender una cosa, ¿no? Por vender ropa. Son grandes magnates porque están en la industria de la esclavitud de las mujeres. Así sucede, así acumula riqueza este planeta. Entonces nosotros lo hemos estado analizando, podemos analizar la maquinaria, es una maquinaria repetitiva, nos podemos adelantar a los movimientos de la maquinaria, podemos analizar la maquinaria, pero es complicado, hay que luchar, sí hay que luchar. No es una actitud, no es algo como, ay, ya se acabó el patriarcado porque yo digo que se acabó el patriarcado. No, hay tratantes, hay violadores, hay feminicidas. De eso no somos corresponsables. Nosotras no provocamos esa violencia, pero sí nos podemos rebelar. Porque aunque no seamos corresponsables de esa violencia, la rebelión es una opción para la víctima de violencia. Y desde ahí vamos a accionar. Porque si nosotras nos hacemos corresponsables de su violencia, nos quedamos a su lado. No somos corresponsables. Vamos a salirnos de acá. Tema complicado. Y ya es todo. Les quiero mucho. Estén bien. No sean muy desesperadas con la ginosociedad. Busquen donde vivan. Busquen. Hay muchos rastros. Por ahora hay que ser cuidadosas porque se nos va a ir esto. Esto poco que logramos recuperar, en los años 70 ya lo tenían ellas. Y lo que viene en la maquinaria, lo que nos dice la máquina del tiempo, de la maquinaria capitalista, es que después de que las mujeres lo empiezan a explorar, viene una despolitización muy fuerte. Las instituciones te comen. Y después de esto, las siguientes generaciones se quedan sin memoria. Y no hay nada que explorar. No se las pongamos tan fácil, de verdad. Ya, me voy. Adiós.